en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor eterno, yo te pido que tú tomes nuestros corazones, comenzando con mi persona, y nos permitas recibir lo que tú quieres. Que podamos filtrar aquello que no nos conviene, Padre, y recibir aquello que es especial para nosotros. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Amén. Gloria. Vamos a dar gloria a Dios. Alaba. Bueno es Dios. Amén. Bien, hablamos sobre el tema caballeros bajo construcción. Este tema, cuando hablamos de caballeros bajo construcción, ya automáticamente surge a la mente una estructura. De hecho, en las camisetas que ustedes compraron del campamento 2015 tienen ahí un dibujito de lo más interesante. Y en el programita, un señor constructor con todas las herramientas. Creo que tiene más herramientas de las que necesita. Alabado Dios. Infiere que un hombre de Dios es una estructura moral en la que Dios está continuamente trabajando para mejorar su formación. Oye, esto es una estructura moral. Dios está trabajando en usted. Usted sabe que ¿cuántos tienen casa? Amén. Y cuando hay un leak, ¿qué usted hace con el leak? El liqueo. Lo repara. Si no lo repara, ¿qué le pasa? Lo que me pasó a mí, que se me... Usted sabe. Tengo un disparate en casa. Necesito ahora, cuando necesitaba poner el parcho que hablaba el predicador de anoche, ahora necesito un cirujano. Eso sucede. Usted es una estructura moral, hermano. Y Dios está continuamente trabajando en nuestras vidas. El tema implica también que ningún hombre cristiano, por mucho que haya progresado en su desarrollo, ha alcanzado su perfección absoluta. Yo sé que algunos creen que son perfectos. Pero si usted cree que es perfecto, tengo malas noticias. El más averiado, más imperfecto y más desbaratado de todos es el que cree que está perfecto. Alabado Dios. ¡Se fueron! ¡Suelta, Jehová! Dijo alguien: yo solo sé que no sé nada. Y tenía un discípulo que quería ser como él. Quería ser perfecto. Y el psicólogo y el filósofo fue y se puso una ropa andrajosa llena de rotos por todas partes. Le hizo muchos rotos. Y el discípulo fue y lo vio y se buscó una túnica toda rota también. Se la puso. Entonces el filósofo le dijo: oiga, caballero, usted es muy orgulloso, se le ve. Y él le dijo: ¿por dónde se le ve el orgullo? Y le dijo: por todos esos rotos. Alabado Dios. Así que nadie piense ser perfecto. Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado. Solamente una cosa hago, que dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia el futuro, hacia el mañana, hacia adelante, y prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación. Este texto nos dice que un caballero de Dios
Para que un caballero de Dios esté bajo construcción, quiere decir que los que no están sometidos a la obra constructora de Dios en sus vidas, sencillamente están en deterioro. Tenemos que estar bajo la mano de Dios todo el tiempo, o vamos a deteriorarnos como creyentes y como hombres. Caballeros bajo construcción implica que nuestra formación debe ser la que Dios quiere y como Dios quiere. Ahí me puedo quedar todo el día. La que Dios quiere y como Dios quiere. Porque no es como yo quiero, es como Él quiere. Porque Él es quien sabe. Nos formó y ha estado con nosotros toda nuestra vida, aun cuando estábamos en el mundo. Él sabe por qué lloramos, cuándo lloramos, quién nos hace llorar. Él conoce todas nuestras imperfecciones y todas nuestras debilidades, lo sabe todo. Y Él sabe cómo manejar nuestras vidas. Y a veces yo quiero algo, pero no es lo que Dios quiere. Así que estar bajo construcción quiere decir que nuestra formación debe ser la que el Señor quiere para nosotros. El tema en esta tarde procura hacernos conscientes de varias realidades descuidadas. Número uno, que un caballero en deterioro, si hay alguno deteriorado, tranquilo, no diga amén, no se relate. Un caballero deteriorado, un caballero en deterioro, si no reversa el proceso de su deterioro, termina hecho escombros. Y los escombros no atraen a nadie, sino a cosas indeseables. Por eso cuando usted va a buscar un apartamento, usted no va a buscar un apartamento que esté todo hecho leña. Usted quiere el mejor apartamento, en el mejor vecindario, el mejor costo, que es prácticamente imposible. Pero si usted lo logra, será feliz, porque usted busca algo bueno para usted y para su familia. Lo que está en deterioro atrae solamente a los indeseables. No hay boila, no hay ventana, la puerta está en el piso, las paredes están rotas, las ratas corren aquí y allá. Usted trata por todos los medios de no meterse ahí. Y si tiene que meterse ahí es en lo que busca cómo irse a un mejor lugar. Pero ¿quién le gusta esos lugares? A la gente que está completamente en esa misma condición. Este tema procura hacernos conscientes de que no conviene esperar mucho para ponernos en las manos del ingeniero eterno para que trabaje en nosotros. Porque mientras más tiempo pasa, más difícil se hace la reparación en nuestra vida. ¿Oyó bien? Si en este campamento usted se da cuenta que hay que arreglar algo, no diga lo voy a hacer el año que viene, porque ese rotito el año que viene va a ser gigante. Y ese fundamento un poco deteriorado el año que viene puede ser que la casa se te vaya arriba. Arréglalo hoy. No conviene esperar mucho para ponernos en las manos del ingeniero. Que el deterioro en la vida de un hombre de Dios se ve a leguas es otra de las cosas, es otra de las realidades que este tema trae. El único que a veces no lo distingue es el hombre deteriorado mismo. Hay gente que dice, a mí no me pasa nada. El hogar está cayendo ese encanto. Usted dice, el mismo arregla. No, aquí no pasa nada. Una de las mentiras más grandes que dicen los evangélicos cuando usted los saluda. ¿Cómo se siente? Oh, yo estoy bien. En victoria. Pues ni están bien, ni están en victoria. Y no las pasamos mintiendo. ¿Cómo está la cosa? Todo está bien. Todo está bien. La mujer ya está empaquetando para irse.
Alabado Dios. Y todo está bien. Esto hay que hacerlo hoy mismo, hermano. Hoy usted tiene que arreglar el asunto. No puede bajar del monte en la misma condición que subió. Porque no le garantizo que va a volver a subir al monte otra vez. Si queremos ser bien construidos, necesitamos colaborar bien con el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que debemos considerar para saber cuánta reparación, construcción o reconstrucción necesita nuestra vida. Y le voy a dar 3 áreas que tenemos que considerar, a ver cómo está nuestra vida. Número 1, nuestra esfera de movimiento. O nos movemos en el mundo o nos movemos en la iglesia. Nuestra esfera de movimiento es o mundo o iglesia. Alabado Dios. O mundo o iglesia. Hay gente que se mueve a la iglesia solamente para el culto, pero el resto de su vida es mundo. Amén. Cine, playa, baile, por aquí, por allá, más allá, todo mundo. Alabado Dios. Y luego vienen a la iglesia vestidos de santo. Ay, hello. Tu vida se te está deteriorando porque tu esfera de movimiento es ¿qué cosa? Mundo. Y el Señor no habita en el mundo. No quiere que sus hijos habiten en el mundo. Nuestra esfera de movimiento debe ser Jesucristo todo el tiempo. Alabado Dios. Tienes que tener cuidado. ¿Cuál es tu esfera de movimiento? Número 2. Nuestra esfera de gobierno. ¿Quién gobierna nuestra vida? Solamente hay 2 naturalezas que gobiernan la vida del hombre. O la carne o el espíritu. O te gobierna la carne o te gobierna el espíritu. Alaba. ¿Quién gobierna tu vida? Examínate en esta hora. Manifiestas son las obras de la carne. Ay, Jehová. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, envidia, homicidios, celos, pleitos, iras, contiendas. Borrachera, por si acaso alguien se escurre el 24 de diciembre. O te gobierna la carne o te gobierna el espíritu. Número 3, nuestra influencia de instrucción. Aleluya. ¿De dónde tú sacas tu instrucción para moverte en la vida? ¿O del Espíritu Santo o de las filosofías? ¿Quién controla tu pensamiento? Aleluya, tus opiniones, tus ideas. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo de Dios? Porque si no es el Espíritu el que te guía a toda verdad, y si no es el Espíritu el que te ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual, y si no es el Espíritu el que ilumina tu camino, ¿quién lo ilumina? ¿Quién te guía y quién te lleva? Nuestra esfera de movimiento, nuestra fuerza de gobierno y nuestra influencia de instrucción. Gloria. Entonces vamos a ir preparándonos para reconstruir nuestra vida, iglesia. Para construir bien necesitamos buenas herramientas. Eso es. Alaba, no sea como yo, que quiero poner un tornillo grande con un destornillador chiquito. Alaba, porque no quiero ir a comprarme un destornillador grande porque cuestan caro. O quieres poner algo que manda un taladro con un destornillador porque no quieres gastar en el taladro. O usas un martillito chiquito para poner un clavo en un cuartón de 4x4. Necesitamos buenas herramientas. Y la primera gran herramienta, porque no quiero